que hemos preparado con el objetivo de intentar hacer que el tiempo de confinamiento que estamos viviendo actualmente sea un poco más llevadero y, por supuesto, para seguir aprendiendo de los mejores. Una vez más, tenemos que daros las gracias a todos por acompañarnos esta tarde y por darnos esa motivación extra para seguir organizando nuevas conferencias. Es una alegría comprobar que semana tras semana nuestras conferencias tienen éxito y en la charla de hoy, por ejemplo, hemos llegado a más de 200 inscritos. Muchas gracias. En esta ocasión es un placer para nosotros contar con una eminencia. Hoy, la doctora Santos nos hablará de un tema muy de moda en la actualidad, pero del que ella es la mayor experta en nuestro país desde hace años. La doctora Santos es doctora en medicina, especialista en psiquiatría con el doctorado en neurociencia y además es presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la Fundación Humanae, entre otras muchas cosas. Hoy tenemos que agradecer que esté aquí con nosotros para hablar de resiliencia y de esa fuerza que necesitamos en estos tiempos tan difíciles de coronavirus. Solamente quisiera recordaros que a través del chat podréis formular vuestras preguntas bien durante la presentación de la doctora o una vez que haya finalizado. No me quiero entretener más porque creo que lo importante es lo que llega ahora y vamos a pasar a escuchar a la doctora Santos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Artemisa, por presentarme y bienvenidos, amigos, a todos los que estáis conectados. Yo estoy encantada de pasar este ratito, pues eso, compartiendo con todos vosotros, pues este tema que a mí me apasiona. O sea que a ver si aprendemos y lo pasamos bien en este rato, donde el tema central es la resiliencia, o sea, es como sacar fuerza en estos tiempos de COVID. A ver si me funciona bien. Vale, pues aquí vemos cómo la amenaza mundial del COVID nos ha invadido al mundo entero. O sea que cómo se van siguiendo todas las noticias, pues realmente es impresionante, porque en otras épocas de la historia, por supuesto que ha habido pandemias, ha fallecido mucha gente, pero no nos enterábamos. Hoy día seguimos en tiempo real todo lo que pasa a nivel global. Pero, ¿qué es lo que va pasando? A ver si puedo pasar bien. Bueno, pues aquí tenemos un mundo con mascarillas. Hoy, como estamos todos en casa, pues estamos en un espacio protegido, pero salimos a los espacios públicos y todo el mundo vamos protegidos. Pues el impacto COVID-19 a nivel mundial yo creo que transformará el mundo, la vida de todas las personas y las empresas. No sé si estáis de acuerdo, pero como os ha dicho Artemisa, podéis ir poniendo también en un chat y iremos respondiendo a preguntas. Aquí pues he puesto cómo este pequeño virus, o sea, ay, perdón, es que no sé por qué no está animado, pero aquí había un virus que iba como saltando, a ver cómo lo podíamos poner que quede en modo presentación, porque hay algunas que están animadas, o sea que, pero bueno, no importa. A ver si funciona. No sé si voy a pedir un poco de ayuda, si se puede, y si no, no pasa nada porque somos resilientes. O sea que, a ver un poco si... Estoy pidiendo un poco de ayuda a un técnico. Si no, no pasa nada. Oscar, preguntaba si se podía animar un poco porque... ¿O no? No. No pasa nada. ¿Quieres que empecemos? ¿Comparto pantalla en vez de compartir archivo? Bueno, pues pedimos disculpas y vamos a hacerlo para que quede más bonita, más brillante la presentación. ¿Ah, sí? A ver, primero lo quito. Compartir ahora no, ¿no? Entonces voy aquí.
compartir aplicación, barra pantalla. Aquí no lo veo. Bueno, yo creo que vamos a seguir como estábamos. Porque, a ver, a ver, a ver. No veo. Claro, claro, claro. A ver, creo que puede ser así. Y entonces empiezo aquí y es compartir. Ahí no lo veo. Pone agregar, compartir ahora. Bueno, seguimos como estábamos. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Somos resilientes. Venga. Disculparme porque vamos a continuar como estábamos. A ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues estábamos aquí y quería realmente, o sea, cómo era un poco la presentación original que yo traía preparada para vosotros, que le da un poco de animación, pues es que se ve cómo el COVID iba saltando poquito a poco todos los países hasta llegar a, bueno, pues que ha invadido todo. Entonces, bueno, pues vamos a situarnos en qué nos está pasando, ¿no? O sea, este nuevo paradigma mundial que vemos que nos podríamos situar como si cada uno de nosotros fuera como esta pelotita donde todos queremos ser felices, pero está como aprisionada por todas estas tensiones que nos están pasando. Y mirar, este impacto emocional que está teniendo pues el confinamiento, la pandemia, el no saber muy bien cómo va a ser el futuro, o sea, qué va a pasar, ¿no? Las empresas, los ERTES, bueno, todo lo que está viniendo, pues tiene unas consecuencias emocionales que por una parte, estoy hablando estos días con muchos empresarios, con mucha gente que nos conectamos y lo que vemos es que hay una gran incertidumbre y también una vivencia de fragilidad. O sea, de que parecía que lo podíamos tener todo controlado y resulta que no. O sea, que viene un pequeñísimo virus y nos descoloca a todos, ¿no? Bueno, pues la vida tiene una faceta que nos desafía, ¿no? Y, y nos visita desde distintas caras, o sea que sin pedir permiso nos golpea y nos urge a responder, ¿no? Ante cualquier cosa que pasa. Estos impactos son adversidades. A veces también se llama crisis, pero lo importante es saber cómo podemos afrontarlos. Y mirar, en tiempos de COVID nosotros hemos pues cogido el acrónimo de COVID y pensamos que las empresas y todos los que de alguna manera tenemos responsabilidad sobre otros, pues tenemos que mirar todas estas pues, condiciones, ¿no? Tenemos que cuidar mucho a las personas que integran pues, las organizaciones, las empresas, las familias, o sea, que todos los que tenemos responsabilidad tenemos que ver la primera C del COVID, que sea el cuidado de las personas, que es lo más importante. Segundo, hemos puesto la O de organización, porque a todos los niveles, es lo mismo como sea de grande o de pequeña la empresa o como es en nuestra propia familia, tenemos que tener siempre una organización que ponga una estructura para no generar esa incertidumbre. Luego la V del COVID de valores. Valores son muy importantes y quizá esta etapa de confinamiento nos ha llevado a pensar mucho sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué pretendemos en la vida. A lo mejor íbamos con tal velocidad, corriendo de unas cosas a otras y de un trabajo a otro, y casi sin tiempo de mirar a lo importante. O sea que los valores se han hecho presentes como algo necesario. Luego, la inspiración, tan importante para la creatividad, para buscar segundas opciones, donde una puerta se cierra, otra se abre. O sea, no podemos quedarnos como bloqueados diciendo, aquí ha cambiado algo y no está en mi mano. Tenemos que tener inspiración y luego vivimos tiempos de digitalización. Pensábamos la última D, porque hemos estado estamos todavía
confinados, muy aislados, ya estamos saliendo a la calle a hacer deporte, lo que cada uno puede. Algunos estamos ya recuperando el trabajo presencial, pero sí que es verdad que hemos estado, gracias a las nuevas tecnologías, muy comunicados. O por lo menos es bueno que no nos aislemos, porque el aislamiento lleva consigo a encerrarse en uno mismo y a generar mayor estrés y mayor depresión. Bueno, pues vamos a que recordéis el acrónimo del COVID como puntos importantes que debemos desarrollar. ¿Y por qué pasa todo esto a nivel así mundial? Pues mirad, simplemente y muy rápido quiero daros unos puntos de lo que es el mundo en Internet, cómo ha cambiado todo, ¿no? Fijaros, en el 1992, que fue casi ayer por la tarde, había solo 1 millón de conexiones. 3 años más tarde empieza el uso masivo de Internet. ¿Os acordáis del SMS? O sea, de envío que ya nadie ya llamaba por teléfono, ¿no? A ver, ¿está fulanito en su casa? No, llámale por la noche. Eso ya pasó a la historia, que parece de los abuelos, ¿no? O sea, empezamos a mandar mensajes instantáneos que nos gustaban tanto. Ahora ya han desaparecido, ya solamente lo mandan los bancos, pero efectivamente fue una revolución en el 95. 2006 había ya 600 millones de personas conectadas. Habíamos pasado de 1 millón a 600 millones en muy poco tiempo. Y 3 años más tarde, pues 1 de cada 4 personas a nivel mundial ya está conectado. O sea, habíamos pasado a 1,7 billones de conexiones. Quiere decir que prácticamente, pues eso, o sea, ya toda la gente tenía un uso masivo de Internet. Vemos cómo cambió pues muchos negocios, las compras por Internet pues llegaron en 2010 a alcanzar 8 trillones de dólares y 3 años más tarde se doblaron, 16 trillones de dólares. O sea, y hoy todo se va haciendo pues mucho más exponencial, ese crecimiento. YouTube, por citar algo, ¿no? Tiene 1.000 millones de usuarios, no hay empresa que tenga tantísimos usuarios, y 76 idiomas. ¿Quiénes son quien hace todo esto? Nosotros mismos, los propios usuarios, ¿no? Somos los que realmente, o sea, pues subimos los contenidos y se va viendo que hay un crecimiento de un 35%. Posiblemente con el COVID a lo mejor hay mucho mayor crecimiento porque todo lo que es Internet se ha disparado, ¿no? Esto es una imagen que podemos ver habitualmente en cualquier sitio. O sea, muchísima gente joven conectado, pero es que esto también lo vemos. O sea, entre parejas, ¿no? Entre amigos, muchas veces están juntos y cada uno se está mandando mensaje a lo mejor al de al lado y no se hablan. O sea, todas estas nuevas conexiones, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte que quizá pues los expertos en neurociencia tenemos que ir trabajando para que no nos deshumanice, para que el ser humano siga teniendo la riqueza, que es lo que tiene que aportar a la humanidad, pero sí, por supuesto, auxiliada y crecida y desarrollada pues con todas las nuevas tecnologías. Por poner más ejemplos, pues, fijaros, Uber, la compañía de taxi más grande del mundo, no tiene vehículos propios. Son también los propios usuarios los que ponen el negocio en marcha. La empresa fotográfica más grande del mundo, Instagram, la fuerza que va teniendo todo el mundo a través de Instagram, y no vende cámaras, no. Pero es que Netflix, la red televisiva más grande del mundo, tampoco tiene cable y, bueno, Facebook pues tampoco crea contenidos, lo vamos creando nosotros. Esto es para que veamos cómo el mundo ha cambiado. Y voy a seguir rápidamente, pues desde mi perspectiva de psiquiatra, bueno, pues que me dedico a la salud mental, estos temas nos importan mucho y quiero pues compartirlos con todos vosotros. El 25% muestra síntomas de adicción al móvil. Esto es importante, porque no se puede vivir sin móvil. O sea, hay veces que yo bromeo, pero pienso que el móvil para cada uno es casi como un disco duro externo. Si lo perdemos, realmente a lo mejor no sabemos ni el teléfono de nuestra madre, ni el teléfono móvil. O sea, es así.
El 32% no apaga el móvil por la noche. O sea, el 39% no puede estar un día sin móvil. O sea, el 56%, son estudios que hemos hecho, vuelve a casa si se le olvida el móvil. O sea, no, aunque estés, dice, ay, y vuelvo, ¿no? Y un 46% se siente ignorado por el móvil del otro. ¿Cuántas veces estamos con un amigo, o estamos en casa, o estamos con alguien, estamos comentando algo y la persona que tenemos pues está pues con su móvil mirando y de alguna manera nos sentimos ignorados, ¿no? O sea que aquí también, como ya os digo que la presentación la traía para ser animada porque Iván, pues voy a simplemente decir algunos datos, ¿no? El WhatsApp, o sea, el 40%, según las encuestas de hace 2 meses, o sea, es lo último que hace al acostarse, lo primero que mira al levantarse. Fijaros cómo han cambiado las costumbres. Lo primero es el WhatsApp. Luego, las pantallas se utilizan pues, de WhatsApp 120 veces al día, de móvil aproximadamente 1.500 veces a la semana. Es muchísimo. O sea, hay una media de unos 100 veces al día. El ordenador se usa pues, para 140 tareas distintas cada día. Eso ya vemos un poco la dependencia que tenemos de las máquinas. Y también vemos cómo la productividad, las interrupciones, pues nos reducen nuestra productividad, nuestra manera de pensar. Muchas veces estamos como como en una rueda de que vamos contestando las cosas, o sea, los mails, los mensajes y tal, y tenemos poco tiempo de reflexionar. O sea que, efectivamente, y la concentración, que es muy importante, como también nos hacen perder un 85% de la memoria a corto plazo. O sea que somos tan instantáneos que manejamos lo que estamos haciendo, pero esto también nos afecta, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. No sé, me gustaría estar presente con vosotros porque a mí me gusta mucho cuando doy pues, sesiones de formación, interactuar con la gente, utilizo incluso, pues como os decía, ¿no? Que estas presentaciones pues animadas tienen como más vida. Pero no sé si estáis de acuerdo, pero estamos asistiendo a un cambio de era y casi es imperceptible. O sea, desde el año 2000 ha cambiado más en estos 20 años que en los 20 siglos anteriores. O sea, es una barbaridad. ¿Y cómo nos afecta? Pues quiero comentaros esto, ¿no? Aunque no está bien configurado, pero ahí ponía que lo primero que aparece es mucho estrés. Pero encima ha aparecido un letrero rojo que siempre se introducía así, que es también la depresión. Estrés y depresión caminan por la misma senda. Y esto es una alerta que nos hace la Organización Mundial de la Salud a los que trabajamos en salud mental. Y nos dicen que este modo de relacionarnos, este modo de vivir, pues nos afecta a la salud mental. Y dice que el estrés y la depresión es la segunda causa de incapacidad, fundamentalmente laboral, en el mundo. El estrés, fijaros que está en las 3 principales causas de muerte. O sea, no me quiero poner trágica, por supuesto, pero los propios accidentes de tráfico muchas veces son porque uno va estresado. Todo lo que son los accidentes cardiovasculares, los infartos, también tienen mucho que ver, en el fondo, el estrés que tenemos dentro, ¿no? Cómo aumenta la hipertensión, todo esto. Y la propia depresión, o sea, pues es una de las, o sea, tiene un fondo también de estrés que es importante. O sea, las 3 principales causas de muerte están provocadas por el estrés y por la depresión. Y luego también, pues que no es poco, porque nos interesa también el tema económico, es que, pues que el coste anual es pues de 745 billones de dólares al año a nivel mundial, porque lo padecen a nivel mundial 350 millones de personas. Solo en España más de 6 millones de personas padecen depresión. O sea, es mucho. Y estrés, pues hemos llegado en estos tiempos del coronavirus ya a doblar. 1 de cada 2 personas padece estrés. Hemos tenido
nosotros, el Instituto Español de Resiliencia, puso en marcha, al empezar la pandemia, una línea de atención solidaria, pues para poder bueno, pues atender a las personas que padecían pues claustrofobia, estrés, depresión. Ha habido aumento pues de consumo de alcohol, de sustancias. Ha habido bastantes problemas de quizá no estamos acostumbrados a vivir pues toda una familia bajo el mismo techo las 24 horas del día, no dormir o reunirnos en momentos, sino todo el día. Y eso ha generado también pues muchas veces tensiones y bueno, hemos tenido que ayudar pues a muchísimos pacientes cada día y todo esto se ha visto como el estrés está muy, muy, muy presente. ¿Qué pasa en el cerebro con todo esto? Ahora ya va entrando un poco el papel de cómo la resiliencia y el estrés es muy importante la relación que tienen. O sea, cuando una persona sabe desarrollar resiliencia, el estrés lo gestiona bien y no aparece tanto como cuando una persona pues, tiene mucho miedo, no gestiona bien las adversidades, que es lo que estamos viendo. Estamos intentando por lo menos poner las bases para ver cómo en una crisis, en una adversidad como puede ser el COVID, podemos desarrollar el potencial que tenemos dentro. Fijaros, nuestro cerebro, que todos lo traemos de fábrica y además es un potentísimo motor que, bueno, que tiene mayor capacidad de lo que pensamos, pues tiene en el cerebro hay una parte que es la amígdala cerebral, es una estructura cerebral que tenemos en la parte media del cerebro, es un radar que va detectando continuamente el peligro. Ante cualquier cosa siempre está evaluando qué puede pasar, esto me conviene, esto no me conviene, estoy quedando bien, estoy quedando mal, esto no debía de ser así. O sea, de pronto, o sea, conecta la amígdala con el hipocampo, que es nuestra memoria, y lógicamente va sacando pues conclusiones de la información que recibe de fuera. ¿Y qué pasa? Pues mirad, el ser humano puede ver cualquier acontecimiento, lo puede ver como una amenaza, aquí lo tengo puesto, o como un reto. Depende de cómo haya sido educado. Esta transparencia es muy importante que la quiero explicar porque como iba poquito a poco apareciendo, ahora la tenemos todo aquí en la presentación, pero la voy a explicar. Desde que somos pequeños y nos educan, pues resulta que bueno, pues los primeros aproximadamente 5 años, ¿qué le decimos a un niño? Siempre el lenguaje es de cuidado, de amenaza, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a matar, bájate de ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Siempre es como... Entonces, lógicamente, el cerebro va preparándose pues, para la supervivencia, que es uno de los fines que tiene. Pero de esa manera también quedan dentro todas esas experiencias. Y entonces, ante cualquier problema de la vida, cualquier circunstancia, nosotros tenemos la posibilidad de verlo normalmente como una amenaza, porque es lo que hemos aprendido, pero también hay otras personas que porque desarrollan un potencial, y que además 1/3 de la población lo tiene de manera espontánea, pues viven como esas experiencias con una cierta emoción y como un reto de, bueno, pues esto es algo nuevo, voy a poder con aquello, y dependiendo de cómo lo percibamos, si como una amenaza que nos da miedo o como un reto que nos motiva, pues lógicamente, como os decía, se activa. Hay primero esa valoración cognitiva, la percepción del riesgo, que es lo que nos importa, se pone en marcha la amígdala y el hipocampo y se segrega lo primero algunos neurotransmisores que lógicamente ponen en marcha el estrés y el miedo. Pero luego ya hay 2 vías. Hay personas que evolucionan hacia una respuesta inadaptada porque el miedo sigue estando presente. Ya sabéis que todo esto es lo que pasa con el estrés, lo que pongo aquí, de cómo aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo por si tenemos que correr, la presión arterial, la glucosa en los músculos, bueno, todo eso. Y hay cambios en el comportamiento,
neuroquímicos, endocrinos, metabólicos, y he puesto ahí también inmunológicos, porque fijaros, cuando una persona genera mucho estrés, tiene mucho miedo, su sistema inmunitario baja. Y por eso también en estos momentos de COVID es importante saberlo, que el miedo que tenemos todos al contagio y que mucha gente yo he encontrado personas que me dicen, doctora, es que yo no quiero salir de casa, yo me he quedado aquí y estoy bien y no voy a salir, aunque nos den permiso. Eso no es bueno, eso ya es como un extremo, aunque, bueno, pues tenemos que aceptar que cada uno tiene sus tiempos. Pero si se genera el miedo, se va desarrollando una serie de neurotransmisores bioquímicos que lo que hacen, pues eso, el cortisol, la adrenalina, lo que hacen es que nos predisponen y se desarrolla mucho estrés y carga alostática y enfermedad. Y en cambio, otras personas, si no tienen tanto miedo, pueden tener una respuesta adaptativa, se adaptan a la situación y lo superan y hay un aprendizaje y eso en vez de llamarse carga alostática se llama alostasis y desarrolla resiliencia. O sea, fijaros cómo el mismo hecho, unas personas van a desarrollar la enfermedad y van a disminuir su sistema inmunitario y otros van a desarrollar la alostasis, la superación, el aprendizaje, nuevos circuitos neuronales y resiliencia. Ayer hace 2 días, hablaba con una persona de las que llamó a la consulta y me decía que es un matrimonio que no tiene hijos y me decía que ella, pues todo este tiempo del confinamiento, pues le ha llevado a aprender muchas cosas, a conocerse más interiormente, ha aprendido también a conectarse, pues porque ha habido, muchísimos recursos, todas las empresas y muchísima gente ha puesto recursos muy bonitos de poder aprender más, desarrollar más, leer, estar conectados, pues eso, con podcast, cada uno. Y ella dice que ha aprendido mucho y como si dijéramos, se ha expandido. O sea, en el fondo, pues una adversidad la ha convertido en resiliencia. Y sin embargo, es un matrimonio relativamente joven que no tiene hijos, dice, mi marido no ha aprendido nada. Mi marido se pasa el día en la guardilla que tenemos arriba, conectado al ordenador, trabajando, y cuando baja, o sea, está muy nervioso, siempre me está contando todo lo que va a venir, toda la angustia, lo que pasa a nivel económico, lo que va a pasar, que es una realidad. Pero si nos enfocamos en un punto tan oscuro, perdemos de vista como la visión global. Y entonces por eso unos desarrollan estrés y depresión o enfermedad o incluso tener el sistema inmunitario pues inmunodeprimido y van a ser más sensibles incluso al propio COVID, y otras personas pues tienen menos miedo. Esta es importante que os quede claro, y si tenéis preguntas, a mí no me importa nada que me interrumpáis. Yo no sé si, como yo no estoy viendo la pantalla completamente, he hecho un ensayo y estaba perfecto y ahora no lo veo igual, pero no importa, porque puede haber un portavoz que coge el micrófono, me pregunta y yo encantada voy respondiendo las preguntas que haya en el chat. O sea que vamos a continuar adelante. Bueno, como os decía, nuestro cerebro pues viene preparado para cumplir 2 objetivos. Uno es la supervivencia, que ya os he dicho, pero también está programado para la felicidad. Programado no quiere decir determinado, porque somos libres. El ser humano siempre puede elegir un camino u otro. Pero sí que tenemos en nuestro cerebro circuitos automáticos que son necesarios para la supervivencia de la especie y la supervivencia del individuo. Si no tuviéramos esa programación, pues posiblemente nos habríamos extinguido, ¿no? Y, por ejemplo, incluso como individuos, pues estamos programados también para la búsqueda del placer, de la felicidad, de buscar, pues eso, la pareja, la procreación, todo eso está instintivamente. ¿Por qué? Porque tenemos o sea, como ese cerebro está programado, pues para poder ser felices y sobrevivir, ¿no? Que es lo importante. Y vamos a seguir viendo. Pero, sin embargo, vemos cómo
el estrés, cuando aparece un poco, el estrés en sí es bueno para la supervivencia, porque es necesario el estrés y el miedo, o sea, no un miedo que nos bloquee, sino un miedo que esté dentro y que sea prudencia. O sea, que siempre a la hora de actuar es bueno que nuestro cerebro haga ese radar, esa evaluación de decir, ¿conviene que yo atraviese este parque sola a las 2 de la mañana o puedo tener un disgusto? Eso es prudencia. O sea, la persona imprudente tira para adelante y le atracan o le violan o lo que sea. O sea que la prudencia es buena, pero no un miedo que nos bloquee, porque eso ya es lo que nos convierte ese estrés en, como hemos visto anteriormente, ¿no? En que nos congela, ¿no? Pero sin embargo, esto que vemos ahí, ese piquito que aparece de estrés, que es bueno en sí, pues tiene todo esto debajo, que es todo el estrés acumulado de cuando se van descompensando las demandas de fuera y los recursos, ¿no? Entonces es cuando aparece la enfermedad. ¿Cuántas veces el estrés nos lleva a sentir pues, que estamos especialmente cansados, que nuestro rendimiento ya no es tan bueno, que a veces hacer cosas que estamos muy acostumbrados, a mí me lo dicen a veces amas de casa, y dices, es que hasta hacer la compra me cansa, o ponerme a cocinar, o sea, me produce mucho cansancio, o pensar qué preparo de comida, o sea, cosas elementales, y no te digo más en tareas más complicadas, ¿no? de nuestro trabajo profesional. Bueno, pues todo esto, hay mayor irritabilidad, hay problemas de sueño, también ha habido muchos problemas de sueño en este confinamiento y sigue habiendo, ¿no? O sea, despertar es la mitad de la noche, no poder dormir, preocupados, como con pesadillas o con imágenes, pues, en fin, ¿no? Pero todo esto es fruto del estrés. ¿Y por qué ante la misma circunstancia unos pues crecen y otros sucumben ante la misma adversidad? Aquí tenemos un Rafa Nadal, ¿no? Cómo se levanta en cada reto, o sea, cómo empieza a lo mejor un partido y va perdiendo quizá los primeros golpes y sin embargo, pues ha aparecido una pregunta pero se me ha borrado, o sea que si luego alguien me la puede leer, o sea, hablaba de cómo... Rafaela, si quieres ¿sí? que la... Sí. Sí, ¿me oyes? Mira, si quieres, te interrumpo, perdona, y te leo la pregunta, ¿vale? Sí. Preguntaba a Pedro, dice, ahora está muy de moda hablar del estado de confort. Sobre este tema hay personas que les gusta salir de este estado. En esta ocasión hemos salido del confort bruscamente. ¿Es bueno salir de este estado? Me refiero a no acomodarse, dice Pedro. Efectivamente, Pedro. Me gusta mucho tu pregunta y me gusta que me preguntéis todo lo que queráis. Ya tenemos aquí una voz que va a ser el interlocutor. Pero Pedro, me gusta mucho porque efectivamente el confort es muy agradable. O sea, a todos nos gusta estar, pues eso, o sea, en un trabajo que dominamos, con unas relaciones todo estable, todo bien, lógicamente, pues ganando un sueldo, un confort, o sea, nos gusta esa situación de bienestar. Pero, sin embargo, en los momentos de bienestar no crecemos porque nos acomodamos. Cuando la inteligencia es cuando, o sea, cuando es capaz de sacar el potencial que tiene y desarrollar el máximo, en los momentos donde hay como cambios. Y además, hoy día se mide la inteligencia no por el coeficiente intelectual, sino como las inteligencias ya se ha visto después de Gardner, que le dimos el premio Príncipe de Asturias, por las inteligencias múltiples, pues se mide que una persona es inteligente es la capacidad que tiene de adaptarse rápidamente a los cambios. Cuanto más ágilmente una persona se adapta a un cambio, se considera que es más inteligente a nivel de inteligencias múltiples. No a lo mejor una inteligencia matemática, financiera, pero sí a nivel global. O sea, esa capacidad de adaptarse. Esto no es nada nuevo, porque ya lo decía Darwin, decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan. Fijaros, se extinguieron los mamuts y sin embargo han sobrevivido de la misma época los ratones. O sea que esto nos dice todo. Pues continúo. ¿Por qué? Con esta imagen que estábamos comentando de... No sé, Pedro, si te he contestado, pero creo que sí. ¿Por qué ante la misma adversidad unos crecen y otros sucumben?
qué pasa en las personas, ¿no? Pues vemos, estaba comentando cómo Rafa Nadal está a lo mejor en un partido, empieza y parece como que está empezando a perder y tal. Otro cualquiera se desanima. ¿Qué le pasa a Rafael Nadal? ¿Cómo se crece? Porque él, o sea, no sucumbe. Nosotros le dimos el primer premio de resiliencia, la primera vez que empezamos a premiar el Instituto Español de Resiliencia, por unanimidad del jurado, que son 25 personas, o sea, coincidieron en darle el premio a Rafa Nadal. No por sus éxitos, no porque sea el número 1 del mundo, sino porque nos enseña muchas lecciones. Nos enseña a ganar y a perder y pensar que, bueno, que es un juego, aunque se juega todo, ¿no? O porque está perdiendo y cómo con la fortaleza, la concentración, poniendo el foco, sigue motivándose y le da la vuelta al partido. O sea, ¿por qué es capaz de eso? Pues vamos a ver, aquí tengo algo más. Porque hay personas que se enfocan en el círculo de la preocupación y tienen un círculo de influencia muy pequeño. Y otras personas se enfocan en qué puedo hacer, el círculo de influencia crece mucho y la preocupación disminuye. Mirad, la palabra preocupación lo dice todo. Preocupación. Hay personas que se pasan, vamos, horas dándole vueltas y días incluso dándole vueltas a la no pasan a la ocupación, están con la preocupación, la dándole vueltas. Entonces, esa gente, pues a base de enfocarse en este círculo rojo grande de preocupaciones, cada vez pueden hacer menos, cada vez se bloquean más, cada vez tienen, o sea, quedan como abatidos. En cambio, ¿qué le pasa a un Rafa Nadal? Pues se enfoca en qué puedo hacer. Empieza su cerebro a actuar de tal manera que puede, o sea, crecerse y la preocupación se hace pequeña de tal manera que el estrés disminuye y la resiliencia crece. Aquí tenemos una mano de Rafa Nadal que no es que no le cueste esfuerzo, porque verdaderamente esta es una mano que está llagada, o sea, está después de un partido de un ganador, porque después de un Roland Garros así le quedó la mano, ¿no? Y sin embargo le vemos que él dice que cuando triunfa luego ya se olvida todo el sufrimiento, ¿no? Aquí le tenemos pues con el premio de resiliencia pues en la primera vez que le dimos. Bueno, pues la buena noticia es que todos podemos desarrollar resiliencia. Como la presentación me da pena porque como estaba animada, pues salían colores, tal, pero no importa. Somos todos resilientes y vamos a sacarle el mayor partido a cómo la hemos... Ha sido por mi culpa, porque la plataforma es perfecta y yo cuando he ensayado estaba muy bien, pero no he sabido abrirla como correspondía. Bueno, pues mirad, os traigo esta transparencia porque hace 20 años, pues yo empecé a trabajar la resiliencia con un grupo de investigadores en neurociencia que trabajábamos en ese momento en el trauma. Yo también presido en el Colegio de Médicos de Madrid, pues la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático. O sea, cualquier trauma nos puede machacar y hundir o podemos desarrollar la resiliencia si crecemos superando el trauma. Pero esto lo aprendimos hace 20 años. Estábamos en Múnich, en Alemania, en un congreso, ya os digo, de psiquiatras, y nos explicaron unas investigaciones que estaban haciendo, pues para, bueno, en ese momento era para superar el estrés. Ya sabéis que estrés y resiliencia tienen mucho que ver. Y nos contaron que estaban investigando con ratones y que lo que hacían era que ponían un ratón, como este pequeñito que tenemos aquí en este investigador, Selly, pues lo ponían, lo tiraban un bidón de agua, aproximadamente 1 metro de diámetro. Tiraban el ratón y el ratón, que no le gustan los medios húmedos, pues lo que hacía era nadar como podía para intentar salir. No había salida porque era un bidón y lo que hacía el pobre ratón era dar vueltas alrededor del bidón intentando buscar la salida. Nadaba, pues daba a lo mejor 40, 45, 48 vueltas y agotado se dejaba hundir porque ya no veía que no había salida y
se hundía, agotado. Así un ratón, otro. Lo que hacían era fileteaban ese cerebro, lo miraban en microscopio y estudiaban el estrés. A uno de los investigadores se le ocurrió, ¿qué pasaría si a uno de estos ratones a punto de morir lo salvamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese cerebro? Y entonces cuando ya estaba pues uno de esos ratoncillos dando vueltas, que ya iba por la vuelta 45, 47, 48, que ya se le veía a punto de ahogarse, o sea, de no poder más, agotado, le puso una ramita rugosa, iba nadando, chocó y trepó por la ramita rugosa, el pobre agotado y exhausto. Entonces lo llevaron a su jaulita, lo recuperaron durante 2 o 3 días y lo volvieron a tirar al bidón de agua. ¿Y qué pasó? El ratón, que ya conocía perfectamente aquello, sabía que cuando diera una serie de vueltas iba a encontrar la salida. Y entonces empezó muy deprisa, mucho más deprisa, empezó a dar vueltas, corriendo 45, 50, 80, 90, 100, 200, 300, 400, casi 500 vueltas. Había multiplicado por 10 su capacidad de resistencia. ¿Y por qué? Pues porque el ratón sabía que había salida. O sea que esa esperanza, esa capacidad de superar algo, pues realmente nos da mucha mayor fortaleza. Entonces yo ahí pensé, con este grupito, que éramos 4, pensamos, tenemos que desarrollar esto en los humanos. O sea, empezamos a seguir investigando y del trauma pasamos a la resiliencia. Eso hace 20 años nadie hablaba de esto. Pero sí que vemos que cuando un humano, y lo mismo un animal, cuando sabe que hay salida, se crece mucho más ante la adversidad. En cambio, muchas veces los límites los ponemos nosotros porque pensamos, esto no tiene solución. Y entonces lo que hacemos es que tiramos la toalla, que se dice. Voy a bajar un poquito aquí porque me está empezando a entrar el sol y voy a bajar un poquito la persiana. Perdonad. Aquí estoy de vuelta con vosotros. ¿Alguna pregunta o continuamos? Ya os digo que llevamos 20 años trabajando la resiliencia, no se conocía ni siquiera la palabra, o sea, resilio viene de rebotar y es como una pelota de goma, como esa pelota que os he puesto de goma ahí aprisionada, que, o sea, cuando es de un material elástico, imaginaros una pelota de goma, si se cae al suelo, rebota y muchas veces, como si dijéramos, rebota por encima de como estaba antes. Y en cambio, si esa pelota, en vez de ser de goma, de un material flexible, fuera de cristal, al caer se rompería, porque aunque el cristal es un material que parece fuerte, sin embargo, es muy vulnerable. Pasa lo mismo con las personas. Cuando una persona es muy rígida, tiene mayor fragilidad, mayor capacidad de romperse, mayor capacidad de generar estrés cuando las cosas no le salen como lo tenía previsto. Y en cambio, cuando una persona es flexible, es capaz de decir, pues donde una puerta se cierra, otra se abre, ante esta situación que me parece muy difícil, voy a ver qué recursos. Esto que veíamos hace un momento, que me preguntaba Pedro sobre el salir de la zona de confort. Bueno, pues aquí podríamos ya llegar a tener una definición de qué es la resiliencia. Es la capacidad de afrontar una situación adversa, superarla, pero no solamente superarla ya, sino aprender, salir fortalecido, porque cuando uno supera una adversidad, la siguiente, para que nos genere estrés, tiene que ser más fuerte. Si es parecida o distinta, decimos, si he podido superar esto, esto también lo voy a poder superar. Y entonces no nos genera esa incertidumbre que estamos viendo con el COVID. O sea, no nos genera tanto. Y vemos que también esta es una imagen de resiliencia, un muelle que puede ser comprimido por una fuerza, pero cuando deja de tener esa presión, vuelve a su posición
normal. O también esto es un buenísimo ejemplo de resiliencia de la propia naturaleza. Mirad, cuando a una ostra se le mete un granito de arena que le molesta, intenta, como ser vivo que es, intenta moverse para quitársela, pero quizás si no es capaz porque se le ha quedado incrustada en algún sitio y no puede, pues entonces tiene una capacidad y es que segrega una sustancia que va envolviendo ese granito de arena para que no le duela, lo va envolviendo y acaba convirtiendo esa adversidad en una obra de arte, en una perla maravillosa. Y eso nos pasa también, humanos. Tenemos la capacidad en nuestro cerebro de generar algunos neurotransmisores que van neutralizando ese estrés, ese miedo y convirtiéndolo también en resiliencia. O sea, convertimos la adversidad en una obra de arte o convertimos el estrés en mayor productividad. Todo eso lo trabajamos mucho con programas en el Instituto Español de Resiliencia. Y claro, no se trata de una sesión de 1 hora, sino de programas que tenemos hechos, ¿no? Y yo os digo, ¿se puede medir la resiliencia? Me podríais preguntar. Pues mirad, tenemos una aplicación gratuita que no la tenemos para los iPhone, pero sí para Android, que se llama UPP, así. Ahí hay una escala que tiene 10 dimensiones y cuando la haces, que ya os digo que entráis en la página web del Instituto Español de Resiliencia y la tenéis gratuito, pues ahí te pueden decir pues dónde están tus vulnerabilidades, cuál es tu nivel de resiliencia y es muy interesante. Aquí tenemos un poquito más de la escala y se puede entrenar, que eso es otra cosa que me pregunta mucha gente, ¿se puede desarrollar cada vez más la resiliencia? Y digo que sí, porque mirad, lo trabajamos mucho pues con estas categorías, ¿no? El yo soy, yo tengo y yo puedo. Lo primero que tenemos que ver es qué soy yo como persona. Esto lo trabajamos incluso en los niños. En los niños se puede desarrollar la resiliencia desde edades muy tempranas, desde que un niño tiene 4, 5, 6 años, por supuesto en adolescentes y en adultos. Pero lo primero que trabajamos es el concepto de yo soy como un concepto positivo. Muchísimas personas tienen baja autoestima y eso es una pena, porque lo han ido desarrollando quizá por un feedback negativo que van teniendo y es una pena, porque si uno piensa el yo soy, pues yo soy inteligente, yo soy buena persona, soy una persona capaz, o sea, el yo soy. Luego yo tengo, ¿qué tengo? Pues tengo familia, tengo amigos, tengo pues compañeros, tengo un jefe que me comprende y me ayuda, tengo, o sea, ¿qué tengo? Y cuando incluso en momentos en que una persona dice, pues es que yo no tengo familia, yo no tengo, bueno, pues siempre los amigos son o pueden ser esa familia que nos falta, que no tenemos. Son la familia que uno elige. O sea, es muy importante esto. O sea, tenemos que buscar apoyos, porque pues ya lo decía el sabio Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, cosa que solos no podemos. Y si yo tengo un autoconcepto y autoestima adecuado, o sea, porque sé lo que soy, sé quién soy, y yo tengo apoyos, yo puedo realizarme en la vida y conseguir lo que me propongo. O sea, podré tardar más o menos. Yo digo, lo fácil lo hace cualquiera y lo difícil pues saldrá mañana, saldrá después. O sea, hay que intentarlo con más empeño, pero al final somos mucho más, o sea, somos capaces de mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, pues a ver, aquí tenía algunas cosas que voy a saltarme porque me estoy haciendo un poco larga. Esto me parece muy interesante. Mira, nuestro cerebro, tenemos un cerebro que piensa, un cerebro que siente y un cerebro que actúa. Me importa mucho que conozcáis esto porque es la base de la resiliencia. Aunque nosotros como seres humanos lo tenemos todo integrado, pero sin embargo yo podríamos hacer alguna dinámica donde notáis perfectamente cuando es un cerebro que piensa, es el cerebro neocortes de... Imaginaros, voy a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que me cae mal mi jefe y le diría tal y tal cosa y sin embargo, porque tenemos un neocortes, un cortes frontal, que es la parte más humana y que nos hace de filtro,
pues decimos, no le puedo decir esto que es mi jefe. El jefe siempre tiene razón, con lo cual le puedo sugerir, pero no me voy a poner, no, porque es mi jefe. O sea que vemos cómo actúa nuestro cerebro superior o cómo pueden actuar las emociones, la parte del cerebro emocional, que es ese que os decía, que está en la base del cerebro. O cómo el cerebro este que actúa más instintivo, ¿no? Como a lo mejor una persona cuando imaginaros, dos personas que se pelean por un apartamento, que alguna vez lo he visto, ¿no? O sea que están peleando porque este es mi sitio, este tal, igual, y de pronto sale uno y casi mata al otro y dices, oye, ahí parece como si el cerebro se hubiera anulado. Si pudiéramos verlo, si me veis a mí como este puño, imaginaros que esto fuera el cerebro, aquí sería, esta parte de aquí sería el córtex prefrontal, de tal manera que cuando actúa mucho la parte instintiva y la parte emocional, este cerebro que está regulado por la razón, parece como que hace así, se levanta, y actúan pues los impulsos, los instintos, las emociones, y parece que no hay como esa racionalidad, que le pasa mucho a los adolescentes. Tienen como esos prontos, esa impulsividad, o por ejemplo llega el momento en que a lo mejor tienen un examen, incluso no se quieren levantar de la cama y uno dice, pero corre, que es que te van a suspender las matemáticas, y no me apetece. O sea, no ven las consecuencias. Creo que había una pregunta por ahí. Me parece que he visto Sí, una... mira, Rafaela, una sí, sí, doctora, hay una pregunta. Nos consulta Pedro también. Dice, cuando no te sí, sientes capaz de afrontar las situaciones difíciles, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo salvar el no caer en la derrota y abandonar? Es sí, una pregunta que creo que nos hacemos todos también. sí. A ver, mira, como estoy explicándolo así, o sea, porque ya te digo que traía algunas cosas que venían con animación. Pero mira, cuando tú le dices, Pedro, me parece muy bien que hagas estas preguntas porque nos vienen bien a todos. Cuando tú le dices a tu cerebro, no voy a poder con esto, o sea, tu cerebro se queda en modo supervivencia, o sea, se queda como bloqueado. Es como este ratón que piensa, no voy a poder y se deja abatir. No es que no pueda, porque vemos que el mismo ratón, o sea, ha multiplicado por 10 su capacidad. ¿Por qué? Porque piensa que puede. O sea, cuando tú le dices a tu cerebro, no voy a poder, de alguna manera cierras muchas conexiones neuronales y te pones en modo supervivencia de lo que hay que hacer es sálvese quien pueda, aguantar esto, pero ya no estás activo. Cuando tú dices, ¿qué puedo hacer para poder con esto? O sea, tu cerebro se pone a desarrollar otra serie de circuitos neuronales aprendiendo de todo el almacenaje que tienes. Existe todo lo que se llama neuromodulación del cerebro, se pone en marcha y eso se llama resourcefulness, que es no sé cómo lo voy a conseguir, pero saco información, conecto y al final se consigue. Y te voy a poner un ejemplo de la propia consulta que lo veo todos los días. Ante una misma situación, imagínate una persona, una madre que viene y dice, doctora, yo estoy muy deprimida, lo estoy pasando fatal, la verdad es que ha fallecido un hijo mío y es que yo estoy muy triste, es que no quiero ni vivir, no puedo con la vida. Y estoy que no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, estoy todo el día en la cama llorando, no puedo con esto. Yo tengo que comprender esa situación porque es muy duro perder un hijo, pero me doy cuenta que está en modo supervivencia cerrado todo, o sea, esa persona está bloqueada. Si ante la misma situación viene otra persona y me dice, doctora, he perdido un hijo y estoy tristísima, pero es que tengo otros tres y además tengo que trabajar y tengo mi marido y tengo que superar esto. No sé cómo hacer, pero quiero superarlo y vengo a que me ayude porque necesito. ¿Veis la diferencia? Esta persona está cerrada y no escucha. En cambio, esta persona está abierta. O sea, esta persona tiene lo que llamamos el resourcefulness, que es los recursos se ponen en actividad. Y entonces segrega una serie de neurotransmisores que lo que le dan es confianza. Segrega oxitocina, segrega endorfinas, segrega una serie de transmisores a
consejo que le das, o incluso algún antidepresivo, serotonina es lo que a mí me gusta dar en estos casos, ¿no? Cuando tú le das pues cualquier fármaco, reacciona enseguida. La otra persona que está metida en un pozo, primero le cuesta mucho más y las dos tienen razón. Yo siempre digo, hay que escuchar a cada persona, pero ese es el tema. Tenemos que buscar los recursos. Yo aquí, por ejemplo, con el COVID he visto pues muchas, o sea, estos dos extremos se ve mucho. O, por ejemplo, con el ERTE. Hemos tenido también personas que están en un ERTE y que van a ser despedidas, que lo ven claro, ¿no? Pues si siguiéramos a esta gente, alguno te diría, no, o sea, a lo mejor pasan, imagínate, un año y una persona sigue en el paro y sin encontrar trabajo y sigue quejándose de la empresa de lo mal que se han portado, ¿no? Porque yo me he dedicado, porque yo he hecho y ha sido un problema que no era por falta de trabajo ni por mi capacidad y tal, y me han despedido. Entonces, eso le hace que se ponga en un modo muy negativo y que sea muy difícil que encuentre otro trabajo. Otra persona puede decir, donde una puerta se cierra, otra se abre, a ver, dónde voy, qué sector, qué tal. Y a lo mejor pasado un año, que eso nos ha pasado en otras ERES que se hacen en las empresas, pues te encuentras una persona y dice, pues fíjate, pues tuve, o sea, me echaron, pero gracias a aquello que me pasó, yo pude encontrar un trabajo mejor, estoy más contento, me pagan más o he encontrado tal. O sea, ante la misma cosa uno se puede enfocar en lo negativo y se va disminuyendo la capacidad. O se puede enfocar en la zona de influencia, en esos círculos que hemos visto. No sé si he contestado a Pedro o quiere preguntarme alguna cosa más o continuamos. Pero mirad, esto del cerebro vemos cómo, aunque normalmente no estamos pensando pues eso, en cuál de mis zonas de cerebro está actuando, pero sin embargo sí que lo que os decía, ¿no? Cuando estamos en modo instintivo, en esta parte, esa base del cerebro, que es aquí el tronco cerebral que actúa, pues estamos como si dijéramos, lo único que nos importa es el placer y la supervivencia, pero a nivel muy elemental. Cuando aparece en la parte de las emociones, el cerebro este límbico, cerebro emocional, pues ya sabéis, ¿no? Que cuando a una persona algo le apasiona, pues se deja llevar mucho por esas emociones, ¿no? Y entonces muchas veces, o ante un enfado muy fuerte, pues parece que pierde, como si dijéramos, las conexiones de cerebro racional y actúa así. Y otras veces, pues uno dice, a ver, esto me apetece mucho, pero yo tengo que seguir o trabajando o me tengo que levantar de la cama porque tengo un examen o tengo tal, y entonces empieza la racionalidad. Por ejemplo, yo ahora que he hablado con bastantes empresas, pues me dicen, a ver, podemos estar confinados, estoy con mis hijos, estoy con mi familia, pero yo me doy cuenta que cuanto más tiempo pase en esta situación, peor va a ser la puesta en marcha, peor va a ser la crisis, peor va a ser... Entonces está actuando no solamente la parte de estar a gusto, sino que está actuando la parte racional. La parte racional dice, no, vamos a activarnos, ¿no? O sea que eso es cómo actúa nuestro cerebro. ¿Y por qué es así? Pues mira, el cerebro ha ido evolucionando en distintas etapas, con bases anatómicas distintas. O sea, aquí abajo, hace 500 millones de años, la Tierra estaba habitada por reptiles y el ser humano tenía un cerebro así pequeñito, esta parte final, ¿no? Era el cerebro reptiliano. Siguió evolucionando y imaginaros, 300 millones de años después aparecieron los mamíferos y el ser humano también apareció ya con esta parte de que lo he señalado en verde para que se vea que es la parte emocional, ¿no? Lógicamente, pues al principio, pues nuestros primeros pobladores de la Tierra, ¿qué hacían? Pues simplemente lo que hacían era cazaban y se reproducían, como los animales, sobrevivían. Luego después aparecieron ya las emociones, ¿no? Y después, hace aproximadamente 120.000 años, o 90.000, 98.000, no se sabe muy bien porque no se ponen de acuerdo los investigadores, aparecen Homo sapiens, que es la especie que aún perdura y con todo el cerebro racional. Digo que aún perdura porque a lo mejor estamos en una etapa evolutiva del cerebro donde con todo el tema
de los ordenadores, de todo lo que estamos viendo, de las conexiones, bueno, pues a lo mejor la inteligencia artificial, todo esto que va apareciendo, pues a lo mejor hay una evolución del cerebro y aparece, bueno, pero no te digo lógicamente no lo vamos a ver, pero sí que podemos estar, como si dijéramos, pues asistiendo a una cuarta evolución del cerebro. Esto lo dejo ahí para que lo penséis, ¿no? Y hay dos actitudes, aquí se me ha desconfigurado un poquito, pero lo que os decía, el presente, porque la supervivencia está y es necesaria. Pero sin embargo, tiene que estar envuelta o tapada, por lo menos parcialmente, con la confianza. Esto que Pedro ha preguntado de cómo salir, o sea, la confianza en que voy a ser capaz, aunque no sepa cómo, es una motivación enorme que nos hace ponernos en marcha. Ponernos en marcha es decir, si yo os hiciera todos ahora mismo, imaginaros, lo voy a hacer, aunque estemos que yo no os veo, imaginaos cerrar los ojos y pensar un minuto, así descansamos todos, vamos a pensar un minuto en alguna adversidad, algún problema que hayáis sido capaces de solucionar, de superar. Cada uno puede pensar, pues falleció mi padre, me echaron de un trabajo y conseguí otro, tuve una crisis conyugal y la superé, o me pasó lo que fuera, ¿no? Pensar algo que os haya pasado en la vida y que lo hayáis superado. Y una vez que ya lo tenemos, porque es muy fácil, esto brota enseguida, nuestro cerebro tiene una capacidad enseguida de rememorar, pensar qué fue lo que os ayudó a superar aquello. ¿Qué fue? Si fue, pues, una actitud, o fue un amigo, o fue una necesidad, o fue, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que fue esa palanca que os hizo mover? Y luego, lógicamente, consecuencias que tuvo eso, ¿no? Que lógicamente ya se llevaron. Voy a poneros luego, si queréis, estamos terminando ya mismo, un caso práctico para que lo veáis. Pero si pensáis en cómo lograsteis superarlo, eso que pusisteis en marcha, que os apoyasteis, que os llegó a superar, eso mismo, aunque sean otros campos, se puede poner en marcha para desarrollar confianza. Porque si pude superar aquello, voy a poder superar otra cosa, aunque sea distinta. ¿Vemos cómo ponemos cuando queremos nuestro cerebro en marcha? Y esto ya os digo que no soy yo quien os lo digo, lo tengo un poco al final, pero tenemos en España un premio Nobel, Ramón y Cajal, es premio Nobel de Medicina, que hace más de un siglo le dieron el Nobel por estos estudios del cerebro. No se llamaba resiliencia, pero él dijo que cada uno, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos modelar nuestro cerebro, pues tanto si tendemos hacia el miedo, podemos moldearlo y llevarlo hacia la confianza. O sea, si nos lo proponemos, nosotros podemos desarrollar resiliencia porque somos capaces de desarrollar confianza. Y voy a poneros ya para terminar, llevamos casi una hora, las 3 claves para desarrollar resiliencia. Y aquí las tenemos. Yo le llamo las 3 A's, las 3 A's, como queráis llamarle. La primera es aceptar la realidad que no podemos cambiar. O sea, cuando una persona le sucede algo que no le gusta, como la ostra, ese granito de arena, debe de, lo primero, aceptar lo que no puede cambiar, porque si lo pudiéramos cambiar, lo cambiaríamos, evidentemente. O sea que lo primero es aceptar aquello que no nos van a pedir permiso, que nos llega. Nos ha llegado el COVID sin pedirnos permiso, nos puede llegar la muerte de un familiar, nos puede llegar lo que sea, una tragedia. Ojalá no nos toque todo lo que podemos aguantar. Pero el primer paso, y os decía que era señal de inteligencia, es aceptar la realidad que no podemos cambiar, aunque no nos guste. Y cuando hacemos, que no es
solamente resignarnos, sino decir, bueno, esto ha venido y eso es parte de la vida. A ver, y saca uno pues esa actitud que vamos a ver luego al final, ¿no? Pero aceptamos. Entonces, nos ponemos en situación de poder subir al segundo escalón que es la adaptación. La adaptación. Han cambiado las circunstancias, pero ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, yo misma, os voy a contar, estoy haciendo un cambio de sede. ¿Por qué? Porque el Instituto Español de Resiliencia tiene una sede enorme, muy grande, muchísimos despachos, carísima, porque está bueno, para mí es un sitio, yo creo que el mejor sitio de Madrid, en el Paseo del Pintor Rosales, frente al templo de Devot, es una maravilla, los atardeceres, pero carísimo, ¿no? Económicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues irnos a otro sitio. ¿Por qué? Pues porque el mundo va hacia lo digital. ¿Para qué queremos tanto espacio? Y eso lo están pensando mucho las empresas. Las empresas que tienen 3 plantas, a lo mejor se van a quedar con una. Vamos a teletrabajar mucha gente, vamos a utilizar muchos en pocos años. Y esto va a cambiar muchos trabajos, muchas empresas. Pues eso es la adaptación. Hay que saber ver venir y adelantarnos, no que nos pille el toro. Os podría contar muchos ejemplos. Y podemos pasar pues a tener esa actitud que es el factor multiplicador. La actitud negativa multiplica en negativo y la actitud positiva multiplica en positivo. Pero no es una actitud positiva de mirarnos al espejo y sonreír, no. Es inteligencia, es neuronas, es poner en conexión pues todo lo que es la neuroplasticidad y el resourcefulness, que es una palabra que vais a oír bastante. Y yo creo que si queréis, aquí lo vamos a dejar. Bueno, esto lo decía Víctor Frank, dice, si no está en tus manos cambiar el sufrimiento, siempre podrás cambiar la actitud ante él. A ver, yo le quería preguntar a Artemisa si queréis que os ponga un caso práctico que dura 3 minutos o 5 minutos, podéis hacerme preguntas. Yo estoy disponible para lo que me diga la moderadora de la mesa. Doctora, la verdad es que nos da usted una oportunidad inmensa de seguir aprendiendo, así que si no le importa, esos 3 minutos, 4 o 5, aquí no se ha movido nadie, así que seguimos escuchando. Vale, pues entonces lo que hacemos es que os voy a contar este caso práctico porque ilustra mucho. Yo me gusta mucho presentar siempre casos prácticos en todos mis libros, en todo lo que hacemos, que por cierto, creo que los he traído, pero si no, os lo digo, pero creo que sí que los he puesto aquí. Aquí los tengo. Pues a ver, hay libros que son estos, por ejemplo, Tú también puedes, Crecer para creer, están en la página web del instituto y me parece que valen 3 euros. Nadie se arruina. Luego en Amazon están de Mis raíces, porque la familia es motor de resiliencia, y de Levantarse y luchar, que es donde traigo este caso práctico que os voy a comentar. Mirad, aquí tenemos pues una persona que yo entrevisté para este libro, para Levantarse y luchar. Y hoy día es un psiquiatra. Trabaja con nosotros en el Instituto Español de Resiliencia, aunque él vive en México, pero como estamos todos conectados, él es psiquiatra allí y trabaja mucho en neurociencia. Y entonces, bueno, pues este chico, su sueño era ser cirujano. Había terminado medicina y estaba estaba haciendo la especialidad de cirugía. Y saliendo un día de las guardias, le pasó esto. O sea, él iba en este cochecito y en México, que hay un piso superior que le llaman el teleférico, pues circulaba este camión de la basura por arriba, iba hablando por el móvil y en la curva se cayó. Y cayó sobre el coche que estaba parado en un semáforo, que era el doctor Villena. O sea, cayó encima y quedó todo aplastado, excepto este trocito que hay al lado del volante, que se quedó milagrosamente como un hueco, que era donde él tenía la cabeza, ¿no? Porque todo su cuerpo quedó aplastado en ese amasijo, lógicamente, del camión y de todo el coche aplastado. Pero la cabeza no se le golpeó, simplemente quedó atrapado todo. Y entonces dice que empezaron a desescombrar y tal, y un policía, cuando llegó a los cristales, que ese cristal estaba entero, lo tuvieron que romper después, dice que vio, miraba y gritó, ¡está vivo! Y dice, la mejor noticia que me dieron, porque pensaba, con el olor fétido de la basura, la oscuridad, el todo, que se había muerto, o sea, no desconocía. Dice, cuando gritaron, estoy vivo, dijo, la mejor noticia.
Y, lógicamente, le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde le llevamos? Y dijo, soy médico a mi hospital que está a 5 minutos de aquí. Acababa de salir del hospital de una guardia. Y entonces, lógicamente, llegó al hospital después de quitar como casi con abrelatas, ¿no? la estructura del coche y con heridas abiertas, sangraba. Bueno, pues cuando llegó, acababa de salir y estaba todavía el jefe de cirugía con el que había estado haciendo guardia toda la noche. Le exploró en la puerta de urgencias de entrada y le dijo, Pepe, qué mala suerte has tenido porque te has seccionado la columna vertebral a nivel cervical muy alto. Dice, y vas a quedar tetrapléjico. Se lo dijo al entrar. Él estaba consciente todo el rato. Y le dijo él, no, me vais a operar y voy a quedar perfecto y tal. Entró en quirófano y se despertó 9 meses después en una UBI, por supuesto, inmóvil. Lo primero que una persona se pregunta es ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿No? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿No? Esta era la cara que tenía en esos momentos. Se despertó en la UBI, pues lógicamente se dio cuenta en cuanto tomó conciencia de que no podía mover nada de su cuerpo, nada de su cuerpo. Y que había estado a punto de morirse, le contaron 9 meses, heridas abiertas, infecciones, tuvo de todo una sepsis general. Pero cuando estaba en la UBI, después de aceptar que aquello que le había pasado, pues pensó, he perdido el 90% de mis capacidades, solo me queda un 10%, pero es la cabeza. Qué suerte tengo porque mi cabeza está intacta. O sea, mi cabeza, soy médico, sé perfectamente que no he perdido nada de mis conocimientos. Y entonces, en ese tiempo de la UBI, pasó a la aceptación de la realidad, ¿no? O sea, y a decir, no puedo ser ya cirujano porque no puedo operar, pero ¿qué puedo hacer si soy médico? Y dijo, pues podré ser psiquiatra, porque los psiquiatras no necesitamos más que hablar. O sea que, y pasó a ese paso de aceptación. Y ahí le vemos ya adaptado, adaptación, se me ha ido la N, pero adaptación. Le vemos en su silla de ruedas, por supuesto, no puede mover más que la cabeza y hablar, pero fijaros qué adaptación tan buena. Con esta actitud tan positiva de qué suerte he tenido, de que todavía tengo un 10% de mis capacidades. Mirad, aquí no sé si lo veis, pero hay una marea de personas, miles de personas. Él da muchas conferencias porque él es psiquiatra, sabe mucho de neurociencia, trabaja mucho pues, con víctimas de problemas, trabaja mucho en el trauma, por eso trabaja con nosotros. Y él dice, ante la adversidad tienes 2 opciones, o bien estar hundido por lo que me ha pasado, como a veces hemos oído hablar a Irene Villa también, lo mismo, ¿no? Puedes estar desesperado diciendo me han quitado las piernas con esta bomba, o aceptar esa realidad y decir, bueno, pues tengo unas prótesis, pero yo quiero seguir siendo feliz, y es una mujer feliz. Pues él lo mismo, dice, no me sentí cómodo como víctima. Tienes 2 opciones, dejar que la desgracia te destruya o te fortalezca. Y dice, yo elegí la segunda opción. Ahí le vemos que no se ve para nada, ni es un hombre amargado, ni ya veis que las manos parece que las mueve por las ganas que tiene de moverlas, pero están en garra, ¿no? O sea, él pues lógicamente tiene este problema, pero no se queda paralizado. Ahí le vemos que le está entregando el anillo, o sea, no, en ese momento no tenía novia, pero se echa una novia, es un hombre tal, y ahí le vemos pues encantado, pues, y ya se ha casado hace unos meses. Aquí tenemos la frase de lo que decía Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Cada uno puede ser escultor de su propio cerebro. Pues yo pienso que ya nos hemos pasado un poquito, pero si tenéis preguntas, lo que queráis, yo estoy a vuestra disposición y encantada de haber estado este rato con vosotros. O sea, espero que la resiliencia os aporte, pues, os aporte a vuestra vida y a vuestro trabajo la capacidad de ser más felices y saber que todos podemos ser resilientes, todos podemos aprender.
Si conectáis con el Instituto Español de Resiliencia hay muchos programas. Ahora vamos a poner, porque nos han pedido, un curso breve que tiene 30 horas solo. Nosotros hacemos cursos muy largos, muchas veces son de 300 horas, cursos online, pues para psiquiatras, para psicólogos, para directores de recursos humanos. Pero ahora vamos a hacer un curso cortito para todo el mundo que quiera, para que aprenda a desarrollar este potencial que todos tenemos y que es una maravilla para toda la vida. O sea que nada, pues si queréis informaros, lo que necesitéis. Pues no sé si hay alguna pregunta, Artemisa, o ya la gente los he dejado agotados Sí, a todos. doctor. Nada, ni mucho menos. Le voy a decir solo un par de preguntas, ¿vale? Sí, lo Porque que quieras. han surgido y están muy relacionadas con todo el tema bueno, lo que estamos viviendo ahora. Y aquí hay muchos padres y, claro, yo como madre también, nos generan dudas qué les va a pasar a nuestros niños después del confinamiento. ¿Cómo les va a afectar? ¿Les condicionará en su relación con Sí, los demás cuando vuelvan al sí, colegio, el entorno? sí, Ahora los que han sí, abierto fase 1, las visitas a los abuelos. sí. Perfecto, Tenemos perfecto. ahí a nivel padres muchas Muy dudas bien. en ese Pues aspecto. mira, lo que le va a pasar a los hijos depende de la actitud de los padres. O sea, un niño vive la vida generalmente mirando a su padre o a su madre. O sea que generalmente, imaginaros, estamos con nuestros hijos en nuestra casa y de pronto a lo mejor se prende la cocina, ¿no? En llamas. Si la madre grita y llora y se pone tal, los niños gritan y lloran. Si la madre tiene o el padre tiene serenidad, llama a los bomberos, coge una manta, hace no sé qué, tal, o sea, no pasa nada, tranquilo, o sea, los niños viven la vida conforme los padres se la transmiten. Si se ha vivido esta etapa como no pasa nada, aunque sí que esté pasando, ¿no? Tenemos que tener cuidado, vamos a aprender a lavarnos las manos, a ponernos mascarillas, a no salir, a hacer juegos, a estar en casa. Si se ha vivido con normalidad, pues lo normal es que la adaptación va a ser normal. Si los padres tienen una adaptación con estrés y con miedo, la van a transmitir. Mirad, he puesto una última imagen porque la resiliencia, cada uno de nosotros puede ser como este gatito. Si tú no generas estrés porque sabes que eres capaz de afrontar la vida, ese charco, ese problema, esos perros, o sea, la resiliencia no te convierte de gato en tigre, no te hace un super woman o super man, ¿no? No, sino que seguimos siendo un gatito, pero al no generar estrés y no secretar adrenalina, no segregar hormonas pues los perros tampoco se alteran. O sea, la vida se ve que podemos caminar con confianza. Lo mismo va a pasar con cualquier adversidad. Ahora depende mucho de cómo gestionemos el desconfinamiento. O sea, lo tenemos que vivir, tampoco hace falta, es decir, ahora tenemos que salir una hora. No, o sea, habrá niños que quieran salir y a lo mejor no tienen ganas de volver a su casa y hay niños que no quieren salir porque se han adaptado y tienen a lo mejor un poquito de miedo. Pues hay que respetarles a cada uno sus tiempos, pero lo tienen que ver en la actitud de los padres. No sé si he contestado, pero es Muy así. bien. Le robo una pregunta. Sí, nos ha Sí, contestado, sí, otra pregunta. perfectamente. Le Sí, robo una última pregunta, a ver si nos puede sí, ayudar. Hay muchos profesionales aquí que la están escuchando y muchos también, muchos jefes, digamos, entre ellos, que se sí. preguntan si esta situación ha empeorado los datos de las nuevas adicciones que comentaba usted al principio y si estas Sí, interrupciones de las que hablaba repercuten en el teletrabajo. ¿Se puede sí. medir de alguna A ver, manera o cómo podemos a ver, evitarlo? la persona, sí, les puedo contestar perfectamente porque estoy trabajando todos los días en estos temas. O sea, las personas que están acostumbradas a teletrabajar, que ya las empresas tienen esa resiliencia de adaptación, ¿no? Hay empresas que están más preparadas que otras, pero las personas que están acostumbradas no han notado tanto los efectos del estrés y del confinamiento, porque están más acostumbrados a poder tener las cosas que les preocupan entre manos, como es el trabajo y la familia, lo tienen como si dijéramos en sus manos, más que aquellos
que nunca habían teletrabajado o que les ha supuesto un mayor estrés. Es verdad que esta circunstancia no ha sido buena tampoco por el tema de los hijos, porque la mayoría han tenido que estar conectados pues, a herramientas que no conocían los profesores, que no lo pueden hacer muchas veces solos los estudiantes, sobre todo cuando son pequeños, y han tenido que estar teletrabajando con su trabajo y ayudando a sus hijos a conectarse, a hacer deberes, a hacer tal. O sea, ha sido un tiempo complicado para todos. Pero el que se ha adaptado a esto mejor va a salir reforzado en cuanto a el teletrabajo y el futuro. Yo cuando me dicen o oigo, bueno, pues esta crisis saldremos todos reforzados, digo, bueno, saldremos todos, cada uno según seamos. Unos saldrán reforzados y otros saldrán empobrecidos. O sea que, y unos saldrán pues perjudicados también. O sea que no es para todos igual. Pero es verdad que los que tenían un poco de preparación y las empresas que tenían un nivel de resiliencia, de adaptación, van a salir más fortalecidos que otros. Ahora, todos hemos aprendido a enfrentarnos con lo que es, pues eso, conferencias online. Yo, por ejemplo, pues mucho videoconsulta. O sea, yo tengo muchísimas consultas que estaba acostumbrada mucho más a tenerlos presentes. Sin embargo, ahora pues trabajo online y trabajamos muy bien. O sea, y mucha gente que no era de Madrid y que, por supuesto, venían a Madrid para tener consulta de psiquiatría o de psicología con nosotros, pues están encantados desde Sevilla, Valencia, Barcelona, o sea, en conectar sin gastar dinero, sin perder tiempo. O sea, que tiene muchas ventajas. O sea, todo puede fortalecernos si nos adaptamos o puede perjudicarnos si somos como muy rígidos ante este cambio brutal que ha dado, no sé, el mundo y el trabajo y las empresas. Me parece que había una segunda parte de la pregunta que no he contestado. Si me la puedes leer o decir entera. Sí. Sí, consultábamos en base a estas interrupciones a la hora del teletrabajar, que si afectan sí. mucho, si Perfecto. está perjudicado este tiempo de calidad de trabajo. Perfecto. A ver, el ser humano somos por naturaleza, porque tenemos este cerebro adaptativo. O sea, nuestros cerebros se adapta a cualquier circunstancia. Unos con mayor flexibilidad antes y otros después, pero todos tenemos la capacidad de adaptarnos. Entonces, imaginaros, si nos cuesta ir a trabajar un lunes, porque ha pasado un sábado y un domingo, o nos cuesta incorporarnos al trabajo después de 15 días de vacaciones y está todo diagnosticado y como si dijéramos protocolizado, lo que se llama la depresión postvacacional. O sea, que son cosas que trabajamos los psiquiatras con mucha frecuencia. Esa adaptación cuesta más cuanto más tiempo está el confinamiento. Por eso yo, en mi opinión personal, creo que no se está gestionando adecuadamente. Aunque, lógicamente, el virus no se quita, ¿no? Está ahí. Lógicamente, cada vez más las personas hemos tenido contactos con el virus, aunque fuera de forma atenuada, aunque ni siquiera demos pues pruebas que se están haciendo, ¿no? De PCR, las IgG o las IgM, o sea, como los anticuerpos, porque hay muchos falsos negativos pero te quiero decir que hay una parte que es prudencia y ha sido muy buena para detener, pero yo creo que el continuar en esta situación cada día que pasa es negativo para la salud mental y para la salud económica. O sea, hay dos cosas que nos tienen que llevar a ser maduros, a decir no. O sea, tenemos ya que afrontar con prudencia, porque habrá una población de riesgo que quizá deben de quedarse en casa las personas mayores y no es de pronto pasar del confinamiento del 0 al 100, no. O sea, pero los trabajos, las personas adultas, las personas deben incorporarse porque ya os digo, cada día que pasa es malo para la salud mental y mucho peor para la crisis económica. O sea que, pero que va a costar, porque llevamos, me parece que estamos ya no sé si en la 10ª semana, es una barbaridad el tiempo.
y cómo lo hemos llevado con esa sensación de no poder salir a nada, o sea, yo creo que ha sido muy extremo. O sea, una cosa es la prudencia, las personas vulnerables, pero yo muchas veces, yo vivo enfrente de un parque y digo, ¿qué más da que yo esté en mi balcón, en mi terraza, respirando, o que me cruce el parque de enfrente sola a hacer ejercicio? No hay ninguna idea. Sin embargo, se ha llevado como con mucha rigidez, en mi opinión. No sé si he contestado. La opinión de una experta, de una maravillosa Sí, experta pero además. he Pues, tenido debates. doctora Santos, nada, traslado. Artemisa, he tenido debates, porque claro, cada uno, digo con compañeros míos médicos, yo estoy atendiendo a muchos médicos, bueno, muchos no, algunos médicos y enfermeras y también intervinientes que llamamos, porque puede ser desde un policía, un médico de UBI, una enfermera, estamos atendiéndolos. Claro, ellos tienen una visión como muy particular de lo que han sufrido la gente, o sea, cómo se les morían, cómo no podían atender, cómo se sobresaturaban las UBI, las camas, o sea, eso es una angustia terrible. Pero es como si yo quisiera juzgar el mundo por lo que veo en mi consulta de psiquiatría. Los vería que todos están locos, o que todos tienen depresiones, o que todos tienen trastorno bipolar, no. O sea, nosotros vemos la vida como por una ventana, pero yo me separo de la ventana y veo que esto es mi consulta y el mundo es otra cosa. Entonces, ellos tienen bastante miedo de que no vuelva a pasar. O sea, hay que comprenderlo también. Pero a mí me parece que, desde luego, ya desde hace por lo menos 2, 3, 4 semanas, habría que haber flexibilizado mucho las medidas, en mi opinión. Sí, creemos igual. Por aquí más de uno ha puesto que está de acuerdo en el chat. O sea que, nada, muchas gracias por esta magnífica sesión, por los consejos, los ejemplos de superación que ha puesto. Son conocidos, pero está bien volver a conocer para saber cómo es de importante la adaptación y la superación en situaciones tan adversas como la que nos ha contado. Trasladarle el agradecimiento una vez más. Y pues gracias por la clase magistral y casi que estamos por decirle que gracias por esta sesión terapéutica. Ha tenido aquí a más de 80 personas escuchándola y casi que en terapia. Pues yo encantada de estar con vosotros. Sabéis que os tengo mucho aprecio. Siempre que puedo tenéis ahí en Toledo el hospital de referencia de parapléjicos, que la verdad es que les hemos dado el premio este año, también un premio de resiliencia por la labor que hacen. Y voy con mucha frecuencia y me encanta Toledo y contáis conmigo siempre que queráis. Pues nada, Pues nada, muchísimas esperamos verla ya gracias. de forma presencial en alguna charla donde iremos todos a verla con muchas ganas. Pues encantada estaré. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias, doctora. Vale, un abrazo desde aquí. Adiós. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Adiós, Gracias a adiós. todos. Adiós.